Muy buenas tardes, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de el Laboratorio de Termodinámica para la Facultad de Química de la UNAM. En la sesión de hoy revisaremos el ejercicio de la práctica 7, determinar la constante de un calorímetro. Después revisaremos el cuestionario previo de la práctica 8. Veremos qué cálculos vamos a realizar para esta práctica, la fusión del hielo y por último veremos el cuestionario previo de la práctica 9. Bien, entonces con eso hoy terminamos la práctica 7. También vamos a, vamos a profundizar en la práctica 8 con la actividad de cálculo que vamos a dejar y vamos a empezar con la práctica 9. ¿Okay? Así la próxima sesión vamos a terminar con la práctica 8 revisando la actividad que dejemos hoy y la próxima sesión vamos a revisar qué actividad tenemos para la última práctica del calor de combustión. Eso sería entonces la próxima clase. Bueno, ustedes se llevaron de tarea este cálculo, ¿ok? Que vamos a resolver aquí, pero quisiera que me comentaran qué valor encontraron para esta constante calorífica de este calorímetro, este vaso Dewar. ¿Qué valor encontraron para esa K? Karen nos dice su respuesta, Sebastián también. Gracias. 193.02, dice Karen. Sebastián propone 193.6. Esto está en calorías por grado Celsius. Ok, vamos a resolverlo rápidamente. Adolfo también concuerda. Ok. Ah, me había espantado, pero estaba viendo otro cálculo. Ok. Bien, Eric también tiene 193. Bueno, vamos a resolverlo. Marco también está en el intervalo 192. Para ello vamos a irnos al pizarrón rápido. Simplemente era una sustitución de valores, pero quiero ver el razonamiento, ¿verdad? Ok, ok. Bueno, aquí está ya. De acuerdo, entonces, lo primero que teníamos que hacer para determinar la constante de este calorímetro, bueno, es el razonamiento. Hacer un balance de energía, ¿ok? La ecuación que usaron es resultado de un balance de energía. ¿Qué balance? El que ya hemos platicado, que nos dice que el Q ganado es igual a menos Q cedido. ¿De acuerdo? Aquí el cuerpo que gana calor es el que está a temperatura más fría. ¿Ok? Y el quien cede calor es el cuerpo que está a temperatura más alta. ¿Ok? En este caso, vamos a entonces a determinar quiénes son los cuerpos que están ganando calor. En este ejemplo, es el calor que se va al calorímetro
a las paredes, al termómetro, a la tapa. Una parte del calor que ingresa a todo el sistema se va hacia el calorímetro y otra parte de este calor ganado es el que gana el agua fría, ¿ok? Que en este caso es nuestra muestra. Esto es igual a el menos calor del agua caliente. ¿De acuerdo? Aquí, en Q del calorímetro, expresamos la constante, la K del calorímetro, o C también le pueden llamar, y por la diferencia de temperaturas, más el Q del agua, que es igual a la masa del agua fría, ¿ok? Por la capacidad térmica del agua, por el delta T, y esto es igual a menos la masa del agua caliente, ¿sí? Por la constante calorífica, ¿ok? Aquí hubo algunas preguntas en las que ustedes tenían que decidir si usaban el mismo CP o bueno, la misma capacidad térmica para el agua fría que para el agua caliente, ¿ok? Supongo que así lo hicieron. Supongo que ustedes usaron la misma capacidad térmica, ¿no? Para ambos lados de la ecuación, ¿no? Para el agua. Entonces ustedes dijeron que el H2O frío tiene la misma capacidad térmica que el agua caliente. ¿De acuerdo? Esa fue nuestra primera suposición para este pequeño problema. ¿Sí, de acuerdo? Allí vamos bien. ¿Alguna duda hasta allí? Todo bien, profe. Muy bien, entonces, ¿qué sigue? Bueno, tenemos que encontrar la K, entonces la ecuación que ustedes tienen ya es el despeje, ¿de acuerdo? De esta ecuación. Y tenemos los deltas T, ¿ok? Entonces, el agua fría pasa de una temperatura que llamamos temperatura inferior, ¿de acuerdo? Y llega hasta una temperatura de equilibrio, ¿ok? Bueno, entonces despejando esa ecuación y definiendo los deltas T, vamos a tener la ecuación que masa del agua lo vamos a acomodar ya como teníamos en nuestra tarea. Aquí agrupamos los deltas T, donde la temperatura 1 era la temperatura caliente y a la que llega la masa de agua caliente, ¿de acuerdo? Este es el delta T del agua caliente. ¿Okay? Y abajo tenemos el otro delta T, T3, es la temperatura de equilibrio. Y T2 es la temperatura de la masa fría, ¿no? Entonces esto es el delta T del agua fría. Menos la masa del agua fría por el C, la capacidad térmica del agua fría.
bueno, si sustituimos esto rápidamente, ¿qué CP del agua usaron? ¿En calorías o en joules? Yo lo usé En en calorías. calorías. Calorías, ¿no? Nos vamos a que esta es de una caloría por cada gramo por cada grado Celsius. Entonces tenemos que la constante es la masa del H2 caliente, que es 144.45 gramos por 1 caloría gramo grado Celsius por los deltas T. Ok, si me pueden ayudar con este delta T, T1 menos T2, ¿qué valor obtuvieron? $2.67. Gracias. Y en el otro, No, pero ya es global. Bueno, de ah, todo. Bueno, ahí serían 49.4. gracias. Y este delta T de abajo, ¿cuánto vale? $18.5. De acuerdo. Ok. Ok, entonces, ¿esto qué unidades tiene y qué valor nos dio? Voy a hacerlo para comparar con el que ustedes me están diciendo, pero me pueden ir diciendo las unidades que tiene esto. Sería calorías sobre Ok, ¿qué grados significa? Celsius. Ok, ¿qué significa esta constante? Entonces, ¿ustedes cómo la entienden? Lo comentamos al inicio, pero ¿ustedes cómo definen esta constante del calorímetro? ¿Por qué debemos determinar esta constante? Porque va a ser la cantidad de energía necesaria para aumentar 1 grado Celsius la temperatura en este calorímetro. Bueno, así la interpreto yo. Ok. ¿Alguna otra opinión? ¿Qué significa esta K? Ok, bueno, esta constante nos está indicando que por cada 193, por cada grado Celsius que aumente la temperatura del sistema, 193 calorías se van a ir al calorímetro en sí, ¿ok? Digamos que es una especie de impuesto térmico por usar este calorímetro, ¿ok? Este calor, 193 calorías por cada grado Celsius, este calor no va a tener efecto en la muestra, ¿ok? Solo va a ser nuestro impuesto térmico que se va a las paredes del vaso, algún detector que tengamos allí, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, este era el pequeño ejercicio. Bueno, vamos entonces a
ir a nuestro cuestionario previo. Esto ya culmina entonces cómo calcular una constante del calorímetro. En la práctica 8 también tienen que usar uso de esta conclusión, tienen que determinar este impuesto térmico por el calorímetro que van a usar ustedes en la práctica 8. Entonces, bien, vamos entonces con esta situación, que es el cuestionario previo de la práctica 8. Y teníamos 5 preguntas. Y ayúdenme con las respuestas rápidamente. La pregunta 1, ¿por qué la energía térmica en un cambio de fase se expresa mediante el delta H, el delta de entalpía? ¿Por qué usamos esa función de estado? ¿Qué encontraron? Yo encontré que se utiliza delta H porque en un cambio de fase hay una cierta cantidad de energía involucrada. Sí, Entonces, para este cambio de estado. Y bueno, esta energía también se conoce como calor latente, que es la cantidad de calor agregado o eliminado en una sustancia para producir ese cambio de fase. ok. Bien, ¿alguien más? ¿Qué nos pueden decir de los cambios de fase y el cambio de entalpía? ¿Qué encontraron? Pues que, bueno, que esta variación de la entalpía Sí, pues nos sirve para darnos cuenta de qué tipo de, bueno, qué sucedió durante ese cambio de fase, ¿no? Si se dio energía o se absorbió energía, ¿no? ok. Bueno, gracias. Esta pregunta la vamos a ahondar una vez que pasamos a la pregunta 4. Pero bueno, por ahora usamos el delta H porque estos experimentos o estas situaciones de cambio de fase usualmente son a presión constante. ¿Okay? Y vamos a demostrar cómo el potencial termodinámico, que le llamamos entalpía, una de sus variables es la presión. ¿Ok? Entonces, la presión constante en este cambio de fase nos indica que lo más conveniente es usar el delta H. ¿Ok? Así como nos compartes, estos cambios pueden ser de absorción de energía o de ceder energía, ¿no? Pero bueno, es porque se verifican a presión constante. Bien, entonces, la pregunta 2 nos decía este diagrama, ¿no? Que vemos desde que estamos en primero de primaria, pero que poco a poco le vamos sacando más provecho, ¿no? Ahora vamos a sacarle aún más provecho. Estas son las 3 fases, los 3 estados de agregación usuales que solemos trabajar. Entonces, vamos a ir llenando esta, esta pequeña notita. Ok, entonces les voy a compartir mi pizarrón para que me ayuden a armarlo, a ver qué encontraron. Y para ello me voy otra vez al pizarrón rápidamente. Plop. Y me van ayudando con las transiciones y con la indicación si cede o absorbe energía. Y aparte tenemos que comentar otra situación. ¿Ok? Bien, entonces teníamos
el diagrama que es gas, el sólido y el líquido. Entonces, y líquido. Y en nuestras tenemos transiciones, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar. ¿Cómo se llama esta transición? La que encontraron. Esta de la primera flecha, ¿cómo le asignamos? Fusión. Muy bien. ¿Y del lado contrario? Solidificación. Muy bien. Dentro de estas dos, ¿en cuál estamos cediendo calor? En la solidificación. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, en la solidificación ceden, el líquido cede energía y en fusión, entonces, está absorbiendo, ¿de acuerdo? Bueno, vamos rápidamente a las que siguen. ¿Esta cómo se llama? Evaporación. Gracias. ¿La del lado contrario? Condensación, ¿no? ¿En cuál está cediendo? En la condensación se cede energía. Gracias. Y entonces aquí absorbe. Acepta en la evaporación. Y por último, ¿esta cuál es? Sublimación. Y del lado contrario, Deposición. muchas gracias. ¿Cuál de estas dos es la que cede? En la deposición se cede energía. Ok, muy bien. Entonces, estos cambios de fase, como ya me comentan, tienen asignados energías, ok, que son las energías propias de esta transición, ¿no? De este cambio de fase. Pero usualmente nos referimos solo a una transición, ¿ok? Entonces, es decir, podemos definir un calor de fusión, ¿ok? Podemos definir un calor de evaporación y un calor de sublimación, ¿de acuerdo? Los lados contrarios, los lados en los que las flechas van del lado contrario, simplemente son de signo contrario, ¿ok? Por ejemplo, aquí vamos a demostrar que la variable que está importándonos es el delta H de fusión para este cambio. Después tenemos el delta H de vaporización y el delta H de sublimación. Estos son las tres variables energéticas que encontramos reportados para estas transiciones de fase. En el sentido contrario, no lo encontramos, no encontramos un delta H de condensación, simplemente le cambiamos el signo al delta H de evaporación, por ejemplo. Siempre encontramos en el caso sólido-líquido, siempre encontramos la entalpía de fusión, nunca la de solidificación, o si necesitamos ese término, simplemente cambiamos el signo. Y lo mismo con la sublimación. Entonces, estas transiciones de fase se refieren por convención a las
3 transiciones en las que está absorbiendo calor, que son sublimación, fusión y evaporación. ¿De acuerdo? Bien. Vean, seguimos hablando de entalpía. Vamos a la pregunta 3, ¿ok? Aquí un poco ya lo respondimos, pero ustedes coméntenme en qué condiciones de presión y temperatura ocurre una transición de fase. ¿Qué le está pasando a estas dos variables, presión y temperatura, en esta transición? ¿Cómo son T y P en una transición de fase? Constantes, ¿no? Son constantes, ¿verdad? Entonces, esto lo vemos, por ejemplo, lo vamos a ver en la práctica 8, cuando estamos en una mezcla agua con hielo, que está a 0 grados Celsius, y empezamos a imprimir calor, energía a esa mezcla. Vemos que se empieza a derretir el hielo, la masa de hielo, pero observamos, si tomamos un termómetro, que la temperatura siempre va a ser constante. ¿Ok? Es hasta que se derrite hasta el último gramo de hielo y continuamos con la energía alimentando al sistema. Es allí cuando abandonamos la transición de fase que ya podemos aumentar la temperatura. ¿Ok? Entonces, en la transición de fase tenemos presión y temperatura constante. Luego, en la pregunta 4, ¿cuál es la relación? Esta fue la 3. Ahora, en la 4, ¿cuál es la relación entre entalpía y calor? ¿Qué ecuación encontraron? ¿Cómo se relacionan esas dos variables, delta H y Q? Pues de teoría, la única que yo encontré, bueno, de mi clase de teoría, es Sí. que calor a presión constante es igual a delta H. De ahí no encontré otra expresión. Ok. ¿Alguien más encontró alguna otra relación entre estas dos? Bueno, también nos dice que cómo se deduce. La pregunta también nos dice cómo llegamos a esta expresión. ¿Quién nos puede decir cómo llegamos, de dónde tenemos que partir para llegar a esta expresión que nos comparte Marco? Pues con la... Bueno, yo en mis apuntes tenía eso, Sí, de teoría. Es, bueno, partiendo de la primera ley de la termodinámica, ¿no? Esta definición de que la energía interna es bueno, el calor más el trabajo, ¿no? Y bueno, ya se hace ahí todo un desarrollo. bueno, todo ese desarrollo es parte de su respuesta, ¿no? Bien, entonces ustedes desarrollen esta parte, ¿ok? Entonces sí, partimos efectivamente. Esta es la versión ya integrada, ¿no? De la primera ley. Ok, esto un instante antes. Esta ecuación es como de este estilo. Ok, y la integramos, ¿no? Entre un estado inicial y un estado final. Como la energía interna es una función de estado,
sí está definida, o sí podemos decir cuál es el valor solamente conociendo el estado inicial y el estado final. Por eso le llamamos pues delta U. En el caso de el calor y el trabajo, son funciones de trayectoria en las que necesitaríamos, además del estado inicial y el estado final, conocer la trayectoria por la cual se desarrolla estas dos cantidades. Entonces, lo que hacemos es que, bueno, resolver esta integral significa que encontramos el valor de Q, ¿no? Esa integral es el valor de Q y esa integral es el valor de W, ¿ok? Entonces, no solo necesitamos la definición del delta U, vamos a ver la definición de la entalpía. Rápidamente vamos a ver esa. Ok, ya tenemos aquí estamos viendo, ya tenemos la primera ley, la que acabamos de escribir, y tenemos también la entalpía, ok, que es una función de estado que aparece muchas veces en los cálculos termodinámicos, ok. Muchas veces aparece la suma de la energía interna más el producto PV, ok, y entonces aparece tantas veces que ya mejor le pusimos un nombre y la definimos como entalpía H. Es una función de estado, ok, entonces podemos saber, conociendo solo el estado inicial y el estado final, podemos conocer el delta H, ok. Ahora, ¿qué pasa si a esta función en la que estamos definiendo aquí del lado izquierdo, vamos a someterla a un cambio, ok? Vamos a someter a esta entalpía a un cambio diferencial, ok. Vamos a hacer que cambie diferencialmente. Eso va a provocar que la energía interna cambie también diferencialmente y el producto PV también cambie diferencialmente, ok. Y entonces volumen también cambia diferencialmente. Entonces lo que sigue, volumen, vean aquí ya en verde, es que si desarrollamos cómo cambia esta función cómo cambia cuando la estresamos de alguna manera y sufre un cambio, empezamos a darnos cuenta de cosas, ¿no? Bien, por ejemplo, desarrollamos cada uno de estos paréntesis en verde, ok, y multiplicamos, ¿no? El producto PV más sus diferenciales, ¿de acuerdo? Y aquí en este segundo renglón tenemos el primer paréntesis, U más de U, tenemos el producto PV que viene de esta multiplicación, tengo aquí, de esta multiplicación, PV, después tenemos el producto P de B, que es esta multiplicación, más B, que multiplica a dP, y por último, la multiplicación de diferenciales, dP por dB. Ok, entonces, hacer que la entalpía cambie en un diferencial nos provoca conocer o encontrar todo este lado derecho. La entalpía cambió en un diferencial. Bueno, vamos a simplificarla. ¿De qué manera? Ustedes saben que si multiplicamos un diferencial por otro diferencial, estamos multiplicando algo muy pequeño por algo muy pequeño y esa multiplicación da algo aún más pequeño, ¿no? Tan pequeño que vamos a aproximarlo a 0. Va, ya nos quitamos un término, ¿ok? Entonces, vean aquí lo que está encerrado en estos círculos azules, U y PB, es la definición de entalpía, ¿ok? Entonces, vamos a simplificar estos dos círculos y escribimos que ya aquí está la entalpía metida, ¿ok? Entonces, ok, ya nos quitamos otro término, ¿no? Ya lo simplificamos un poco más. Después nos queda este du
¿Ok? Entonces, como nos comentó Adolfo, este de U lo podemos sustituir por la expresión de la primera ley de la termodinámica. ¿Ok? Que un cambio en dU es igual a los cambios del trabajo más el calor. Entonces vamos a sustituir esto por este término de U. ¿Ok? Entonces, pum, ya apareció aquí. Ya tenemos P de B más B de P más de Q más de W. Entonces, vean, la entalpía, que viene de estos dos términos, está aquí. Pero nuestro diferencial del lado izquierdo nos dice, bueno, de los dos lados tienes la entalpía. Así que pues ya puedes irte deshaciendo de ella. ¿Ok? Entonces ya otro término menos. Nos queda entonces que dH, el diferencial de entalpía, es igual a dQ por dW, ¿ok? Más P de B más B de P. Y menos P de B. Entonces, si sustituimos el trabajo de expansión, el trabajo es igual, ustedes ya lo han de saber, el trabajo es igual a menos P de B, ¿ok? El trabajo de expansión. Entonces podemos sustituir o eliminar estos dos términos, P de B. Y ya se va aclarando ya todo. Entonces un cambio en entalpía es igual a un cambio en calor más este término B de P. ¿Ok? Ahora aquí nos estamos asumiendo que qué pasa si la presión es constante, ¿no? Como en estas transiciones de fase. Bueno, pues se simplifica aún más y nos queda que el delta H, bueno, dH, el diferencial de H es igual al diferencial del calor. Esta integral entre el estado inicial y el estado final es directamente el delta H y esta integral, como es una función de trayectoria, pues tiene un valor que es el calor y nos ponemos con la nota de que este calor pues es a presión constante. ¿Ok? Así el cambio de entalpía es igual al calor involucrado en el proceso a presión constante. ¿Ok? De allí lo que ustedes encontraron. Así se deduce, ¿no? Empleando la definición de entalpía e introduciendo un cambio diferencial y con la primera ley de la termodinámica. ¿Ok? Vean, ustedes también podrían deducir, por ejemplo, este lado izquierdo, si tienen una transición a volumen constante, que no es lo que estamos haciendo por ahora, ese calor estaría asociado entonces al delta U, ¿ok? A diferencia de que tengamos presión constante, el calor está asociado al delta H, ¿ok? Bueno, entonces así se resuelve esa pregunta número 4. ¿Ok? Esta es la relación entre calor y entalpía y como la dedujimos desde la definición de entalpía y la primera ley de la termodinámica. Ok. Ahora, la última pregunta, como nos decía, pregunta 5. Vamos a verla. Ok. Pregunta 5. Tenemos una gráfica de el calor que se está suministrando a una mol de una sustancia pura. Esto en función de la temperatura, ¿no? Tenemos varios momentos interesantes. Por ejemplo, a la temperatura 1, la sustancia está en estado sólido. A la temperatura que definimos como temperatura 2 está en estado líquido. Y a la temperatura 3 está en estado vapor. Entonces, ustedes díganme, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son ciertas? El segmento AB
es el calor latente de fusión. Después, la temperatura TC es el punto de ebullición. Y de la pendiente de la recta BC se puede determinar la capacidad calorífica del líquido. ¿Cuáles son ciertas de estas afirmaciones? Yo encontré que las dos primeras son ciertas y la última es falsa. La última es Encontré lo falsa. mismo, profesor. ¿Mandé? Encontré lo mismo, de las dos primeras verdadera y la última falsa. La última falsa. Ahí sí no sé. Bueno, vamos a deducirla. Vamos a empezar a ver. Bueno. Por ejemplo, este es un diagrama. Voy a mostrarles otro. Por ejemplo, ustedes están en todo momento, están suministrando calor al sistema, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos varios momentos, ¿ok? Esto está en función del tiempo, ¿ok? Pero aquí es análogo a que ustedes tengan el calor, ¿de acuerdo? Durante el tiempo están suministrando calor. Ok, entonces vean, aquí partimos de, por ejemplo, esto es agua, calentamos hielo, imprimimos durante cierto tiempo una cantidad de calor. Después tenemos una meseta de temperatura constante, que es aquí donde tenemos la transición de fase. Aquí hay una mezcla agua-hielo, ok, y en cuanto desaparece todo el hielo, comienza a calentarse el agua, ¿ok? Hasta la temperatura de ebullición, ¿ok? Que es en 100 grados Celsius, ¿no? Después, vean aquí, también tenemos una transición de fase, la vaporización. Aquí tenemos toda el agua vaporizándose, ¿ok? Por ejemplo, a quien no sabe cocinar se le dice que hasta se le quema el agua. Bueno, esa persona está en esta transición de fase, ¿no? Pero no se está quemando el agua, se está vaporizando, ¿ok? Está abandonando el sistema, ¿ok? Y después ya tenemos, una vez que se evaporó todo el agua y tenemos todo el vapor, lo podemos calentar, ¿no? A ese vapor y llevar el vapor a temperaturas bastante elevadas, ¿ok? Bueno, entonces, el calor de fusión del agua o del hielo, pues sí es esta parte, ¿no? Este segmento nos está representando cuánto calor estamos invirtiendo para fundir al hielo, ¿ok? Este BC nos está diciendo cuánto calor estamos invirtiendo para fundir esa cantidad de hielo, ¿ok? Después, aquí es la temperatura de fusión, ¿ok? En este punto es la temperatura de fusión. Claramente aquí con el agua se ve muy claro. Y temperatura de ebullición, ¿ok? Ahora la pendiente, ¿cuál es la pendiente? Me voy a regresar a la anterior. Si está aquí en temperatura contra Q, ¿cuál es la pendiente de esta recta? ¿O cómo podrían obtener la pendiente de esa recta? Digo, porque es una pendiente. Que sea la capacidad calorífica, vamos a ver, pero es una pendiente. ¿Cómo obtenemos esta pendiente? Tenemos variable independiente el calor y variable dependiente a la temperatura. ¿Cómo obtienen esa pendiente?
La pendiente estaría dada por el cambio, bueno, la variación de la temperatura en función del cambio en el calor, ¿no? Así es, ¿de acuerdo? Sí, exactamente. Tenemos un delta T. En este caso podemos decir, como nos dice Karen, TC entre TA, entre la cantidad de calor, ¿no?, que dimos entre estas dos temperaturas. ¿Ok? Entonces tendríamos un delta T entre el calor. ¿Ok? Ahora, esto nos dice que es para un mol. ¿Ok? O sea que esto está sucediendo para cada mol de la sustancia pura. ¿Ok? Y entonces, aquí. Ahora, también sabemos que el calor, en esa pendiente, el calor es igual a la masa por la capacidad calorífica, por ejemplo, del agua por el delta T. ¿Ok? Ese calor que estamos suministrando para calentar a la sustancia lo da esta ecuación. La masa por la capacidad calorífica por la diferencia de temperaturas. ¿Ok? Así que si tienen un delta T, como aquí, y también tienen una cantidad de calor que conocen, y están sometiendo a cierta cantidad de sustancia, allí la única incógnita sería la capacidad calorífica. ¿Ok? Entonces, si tienen esos datos, podrían calcular la capacidad calorífica. ¿Ok? Aquí la pendiente no es directamente esta ecuación, ¿cierto? Pero si conocen la pendiente, la pendiente es igual a 1. Vean, esa pendiente de esta recta, ustedes lo pueden comprobar, es igual al inverso de M por la capacidad calorífica. ¿De acuerdo? En nuestros otros ejemplos, graficábamos directamente la masa, ¿ok?, para obtener esa constante. Aquí los datos nos podrían servir también para encontrar la capacidad calorífica. Entonces, esas tres afirmaciones son ciertas. ¿De acuerdo? Y vean aquí el calor que están suministrando en el segmento AB, si es hielo, si es agua, es M, de cuánta masa están hablando, por el delta H de fusión. ¿Ok? Eso es la distancia en calor que estarían recorriendo aquí. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí obtienen el delta H, ¿no? Aquí, como es un mol, sería un delta H molar, ¿no? El cambio de entalpía molar. Si es por gramo, pues es masa. Y acá arriba, que tienen la siguiente transición de fase, el calor que están suministrando es la masa de agua que están calentando, convirtiendo en vapor, por el delta H, pero de vaporización. ¿De acuerdo? Y en la otra transición, la última, que vuelven a tener una pendiente, ese calor, pues ahora están calentando vapor. ¿Cuánto vapor? Bueno, cierta masa de vapor por la constante calorífica del vapor de agua por el delta T, ¿no? Cuánto están cambiando en cada punto a la temperatura. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos el perfil de toda la transición para esta sustancia desde el sólido. ¿Ok? Nos falta esta, ¿no? El calor
para llevar el hielo es la masa del hielo por la capacidad calorífica del hielo por el delta T. ¿Ok? Entonces tenemos 3 pendientes en las cuales estamos usando distintas capacidades caloríficas. La del hielo en esta temperatura baja, en temperatura media es la capacidad del agua y en la temperatura alta, digamos, es la capacidad del vapor. Y tenemos 2 transiciones de fase, donde tenemos el delta H de fusión, ¿ok? Está absorbiendo energía, y el delta H de vaporización, está absorbiendo también energía, esa masa de agua. ¿De acuerdo? Bien, entonces ustedes podrían determinar cuánto calor necesitan para transformar 1 kilo de hielo hasta vapor a 300 grados Celsius, por ejemplo. Podrían saber cuánto es ese calor, cuál es la inversión. ¿Ok? Bueno, este fue el cuestionario previo. Ahora vamos a... les voy a platicar lo que vamos a hacer. Esto, lo que sigue, lo voy a subir a Edmodo, ¿ok? Pero mientras los voy a platicar, ¿ok? Para que vean qué vamos a hacer. Voy a compartir el pizarroncito, ¿ok? Entonces ya sabemos calcular. Vean, en nuestra práctica, que se llama calor latente de fusión del hielo, si volvemos a emplear nuestra ecuación, que es calor ganado igual a calor al negativo de calor cedido, ¿ok? Podemos introducir una masa de una sustancia conocida, de la cual podemos calcular el calor, y ponerla en contacto con una masa de hielo, que sabemos la cantidad, conocemos la masa, conocemos el delta T para ese hielo, ¿ok? Entonces podríamos calcular un delta de fusión, ¿ok? Vamos a ver cómo. Entonces yo les voy a dar datos experimentales para que ustedes calculen el calor latente de fusión del hielo, o el delta H, como estamos a presión constante. Calor y entalpía lo tomamos como sinónimo, la entalpía de fusión del hielo o calor de fusión del hielo. Ok, bueno. Muy bien, entonces, nuestro objetivo va a ser calcular el delta H de fusión del hielo, ¿ok? De una masa de hielo. Vean aquí cómo escribí delta H. En la nomenclatura moderna, en los textos más modernos, la nomenclatura que se acepta es poner el delta, indicando que estamos ante un cambio, ¿ok? Y después indicamos qué tipo de cambio es, ¿de acuerdo? En este caso, fusión. Entonces, delta, el cambio referido a una fusión, y qué variable termodinámica usamos, la entalpía, ¿ok? Ustedes pueden encontrar también en textos más antiguos el delta H de fusión, ¿ok? Pero ahora la tendencia es poner el delta
¿Delta de qué? De fusión. Ah, de entalpía. Ok. Bueno, una nota, ¿no? Por si ven ese cambio de nomenclatura. De acuerdo, entonces vamos a calcular ese delta H. Y para ello vamos a tener datos de un vaso Dewar, otra vez. Vamos a usar un vaso Dewar. Okay. Entonces, primero, como vamos a usar un vaso Dewar, tenemos que determinar el impuesto, ¿no? Vamos a meter aquí nuestra muestra. Entonces vamos a determinar la capacidad térmica del calorímetro, ¿okay? De nuestro vaso Dewar. Como ya vieron ustedes. ¿Ok? Entonces aquí vamos a colocar dentro del vaso Dewar. Vamos a meter 100 mililitros de agua. ¿Ok? Después vamos a registrar la temperatura del Dewar en función del tiempo. ¿Ok? Y esto va a ser cada 30 segundos. Metemos el agua cada 30 segundos con el termómetro integrado. Vamos a tener esta serie de datos, ¿no? Durante 5 minutos. Ok, después vamos a vamos a poner en contacto la masa de agua caliente, ¿no? Esta es nuestra masa fría. Y ahora nuestra masa caliente son 100 mililitros de agua hirviente. Ok, y vamos a colocar esta agua dentro del Dewar. Ok, y de nuevo se mide la temperatura. Ok. 30 segundos durante 5 minutos. ¿De acuerdo? La primera medición fue para equilibrar al Dewar y a la masa fría. La segunda medición es para equilibrar el sistema Dewar más agua fría con el agua caliente que están ingresando. ¿Ok? Con esos datos que les voy a proveer, ustedes van a calcular la constante del Dewar. ¿Ok? Ya tienen todo. Vamos a suponer otra vez que la constante del agua fría es igual a la constante calorífica del agua caliente. ¿Ok? Y también vamos a asumir la densidad del agua. ¿Ok? La densidad del agua va a ser 1 gramo por mililitro. ¿De acuerdo? Bien, entonces esta es la primera parte. Con los datos de temperatura contra tiempo, ustedes van a calcular la constante de nuestro sistema, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta energéticamente estar usando este vaso? ¿Ok? Ahora sí, vamos a la parte 2, que es determinar la entalpía de fusión del hielo. Bueno, la variación
el delta H, pues. De entalpía de fusión del hielo. ¿Ok? Como es presión constante, esto también se le llama calor de vaporización. Entonces, lo primero que se hace para este experimento es, ya que determinamos en el vaso Dewar su constante del calorímetro, van 175 mililitros de agua al vaso Dewar. Ok, y vamos a... esta agua va a estar 6 grados Celsius arriba de la temperatura ambiente. Ok, y vamos a tomar lecturas de temperatura contratiempo también de 30 segundos por 5 minutos. Ok, entonces ya van 3. Y después vamos a traer el hielo. Traigan el hielo. Ok. Vamos a pesar 25 gramos de hielo. Ok. Y lo vamos a colocar en el Dewar. Después de estos 5 minutos que ya medimos. Estos 5 minutos. Ok. Y por último, lo que vamos a hacer es medir la temperatura de este Dewar. Ok, cada 15 segundos. Hasta equilibrio. Ok, cuando ya la temperatura entre la masa de esta agua, un poco más caliente que el ambiente, está en contacto con estos 25 gramos de hielo. Ok. Bueno, entonces vamos a los datos. Y las ecuaciones. Bueno, entonces, para la determinación de la constante del Dewar, ustedes van a usar la ecuación que ya vimos, calor ganado igual a menos calor cedido. Ok, ya la pueden usar directamente. Ok, aquí les voy a dar las temperaturas. Ok, la temperatura de la agua caliente, del agua caliente, le vamos a llamar temperatura 2. Ok, es de 82.2 grados Celsius. Ok, ya se hizo. Esa fue la temperatura del agua caliente. Ok. Después, la temperatura 1 es la temperatura del agua fría, que es 20.3 grados Celsius. Y por último, la temperatura a la cual llegamos en el equilibrio es 44
32.6 grados Celsius. ¿Ok? Con esas tres temperaturas ustedes pueden calcular la constante del calorímetro. Después, para el delta H de fusión, ya conocemos la K del calorímetro. ¿Ok? Entonces volvemos a usar Q ganado es igual a menos Q cedido. ¿Ok? Aquí, ¿quién está ganando calor? El hielo y la mezcla de agua con hielo. ¿Ok? Entonces, la masa del hielo son 25 grados de 25 gramos. De acuerdo. Después las temperaturas a las cuales llegamos. Ok, son la temperatura del agua fría, pueden llamarle temperatura 1, es 32.2 grados. Ok. La temperatura de equilibrio es de 20.9. ¿De acuerdo? Entonces vamos a definir aquí. Del lado izquierdo y del lado derecho tenemos a su vez dos calores, ¿ok? Como vimos en nuestra gráfica, tenemos el Q del hielo, ¿ok? Que allí está metida nuestra incógnita, ¿ok? Más el Q, el calor del agua con hielo. ¿Ok? Esto es la masa. Esa masa pues son los 25 gramos. ¿Ok? Por la capacidad calorífica del agua. Por el delta T. ¿Ok? Que aquí en este caso serían los 20.9 menos 0 grados Celsius, ¿no? De donde venimos. Bueno, eso es el calor ganado. Y del lado derecho, a ver si cabe, calor cedido es la del el agua en el dewar. Ok, el agua que está a 6 grados por arriba de la temperatura ambiente. ¿Y quién más está cediendo calor? El calorímetro. Ok, estos dos están a temperatura más alta que la temperatura del hielo y la mezcla de hielo. Entonces, de este lado derecho, que van a tener menos, porque está cediendo, ¿okay? La masa de agua que metieron al dewar por la capacidad del agua por el delta T, ¿ok? Este delta T van a ser los 20.9 a los que llegaron, menos los 32.2 que venían, ¿ok? Eso es el del agua. Más la constante del calorímetro, que van a determinar en el punto anterior,
por el delta T, que son 20.9, la temperatura final, menos 32.2 también. Grados Celsius. Ok. Entonces, de estas ecuaciones, calor ganado es igual a menos calor cedido. La única incógnita, después de que ya tenemos los datos de temperaturas finales, después de este procedimiento, solo nos queda encontrar el delta H. ¿Ok? Allí ustedes lo encontrarían. Y les voy a dejar la referencia para que la comparen. Ustedes este cálculo lo pueden hacer en joules o lo pueden hacer en calorías, como decidan, ¿no? En tablas, el valor de este delta de fusión del agua, del hielo, es igual a 80 calorías por gramo. ¿Ok? Entonces, ustedes calculen el error comparando lo que ustedes van a obtener. Pueden calcular esto en joules también, ¿no? Joules por gramo, como ustedes quieran. Pero comparemos entonces el valor teórico menos el valor obtenido, el valor experimental, entre el valor teórico ok, y esto por 100. Ok, entonces pues ya tendrían todos los datos. Lo que nos faltó fue tener los datos, ¿no? De tiempo contra temperatura para cada uno de esos perfiles, ¿no? Estar viendo cómo cambia la temperatura. Lo que les estoy proveyendo son ya los valores finales, ¿no? De estos perfiles, ya son los valores finales. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes encuentren el delta H con estos datos y calculen el error comparándolo con ese delta H, ¿no? Teórico de 80 calorías. ¿De acuerdo? Además, les voy a dejar una pequeña pregunta. Ok. Esta es la parte 3. Ok. Tenemos un cubo de hielo a 0 grados Celsius en 500 gramos de agua. Esa agua está a 60 grados Celsius. Ok. La temperatura final de esta mezcla es de 18 grados Celsius. Ok, mezclamos una masa de agua, 500 gramos, que está a 60 grados Celsius, con un cubo de hielo a 0 grados Celsius. La pregunta es, ¿cuál era la masa del cubo de hielo? ¿De acuerdo? Esa es la tercera parte. Bien, no sé si tengan dudas de esta actividad. Esto lo voy a subir a Edmodo para que lo resuelvan, tengan los datos. Básicamente son 3 partes. Primero, calcular el calorímetro, la constante del calorímetro.
Una vez que conocemos la constante del calorímetro, ponemos en contacto agua con hielo para calcular el delta de fusión, conociendo ya la constante del calorímetro. Y por último, un pequeño ejercicio. Poner en contacto una masa de agua con una masa de hielo. ¿Cuál es la masa del hielo? Conociendo la temperatura inicial y la temperatura final. ¿De acuerdo? ¿Hay dudas en esta pequeña parte? No, profe. Muy bien. Va que va. Entonces con eso concluiríamos entonces la práctica 8. Y eso nos lleva a la práctica última, la práctica 9, que se llama calor de combustión. ¿De acuerdo? Vamos a verla. Ok, aquí está. Bueno, recuerden, esta gráfica les va a ayudar para resolver las 3 partes de la actividad. Ok. Bueno. Así, este es el cuestionario previo, calor de combustión. En la actividad de esta práctica usamos una bomba calorimétrica o bomba par. Ok, entonces pregunta 1 o inciso 1 es investigar el diagrama detallado de una bomba calorimétrica. Ok, que hay allí adentro, qué instrumental tiene, qué material usa. ¿De acuerdo? Después, en esta bomba calorimétrica, ¿qué función termodinámica vamos a usar? ¿Ok? Vimos en la sesión pasada y en esta, hemos estado usando la entalpía. ¿Ok? En la bomba calorimétrica, ¿qué función termodinámica usamos y por qué? ¿Ok? Después, la pregunta 3. En este calorímetro, pues también tenemos que saber cuál es el impuesto de usarlo, cómo se determina la capacidad térmica, cuál es nuestra inversión por usarlo, ¿no? Y por último, vamos a necesitar la capacidad térmica del naftaleno sólido y del ácido benzoico sólido también. ¿De acuerdo? Esas son las 4 preguntas del cuestionario previo. Entonces, yo voy a subir estas preguntas, voy a subir las notas de la determinación del calor de fusión del hielo. ¿Ok? Y la próxima sesión vamos a revisar este cuestionario previo. Vamos a hacer la actividad. Vamos a usar un simulador. Vamos a aprender a usarlo para llevar a cabo esta práctica. Y entonces, la próxima sesión, pues es muy probable que sea ya la última. Estaríamos ya cerrando el curso, ¿no? Quedaría entonces la próxima sesión, que es el mayo 12. Ok, y pienso que entre mayo 12 y mayo 19 nos vamos a poner todos a trabajar, yo calificando, y ustedes, si les falta algo que entregar, el límite va a ser el 19 de mayo. Ok, allí definitivamente se cierra todo lo que voy a recibir. ¿De acuerdo? Porque se necesita tener su calificación de teoría esa semana, ¿no? Entre el 17 y el 20 de mayo necesitamos tener sus calificaciones de laboratorio para que se vayan a teoría. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Vale. Todo bien, profe. Todo bien. Todo bien. De acuerdo.
Entonces,